Un saludo tengan todos, estudiantes, profesores y familia en general que en esta hora nos sintoniza. En el día de hoy continuamos con las clases de matemáticas para el 12º grado, donde estaremos, como ustedes saben, sistematizando los contenidos que vamos a ir estudiando durante este curso. En las clases anteriores habíamos tratado contenidos del tema 1, como estadística descriptiva y también el principio de inducción completa para las demostraciones de propiedades en los números naturales. En el día de hoy continuamos con este tema número 1 y vamos a ver, como ya veían, ¿no?, en la presentación, vamos a ver los contenidos que estaremos tratando. Vamos a la diapo. Y aquí se los muestro. El tema 1 que se está tratando, ¿no?, la unidad 1, estadística, combinatoria y probabilidades, y vamos a ir viendo, vamos a ver en este encuentro, principio de multiplicación, el principio de las inclusiones y exclusiones y el concepto de probabilidad y sus propiedades. Es importante, en este caso, retomar importantes matemáticos, ¿no?, y filósofos que hicieron sus aportes a estos temas, ¿no?, que vamos a estudiar en el día de hoy. Les recomiendo que, bueno, que de estudio independiente profundicen sobre la vida de estos personajes. Aquí lo tenemos. Tenemos a Gottfried Wilhelm Leibniz. Como pueden ver, vivió en el siglo XVII y XVIII. Y además hizo grandes aportes, ¿no?, a la teoría combinatoria, reflejado en su tratado, en su libro Razonamientos sobre el arte combinatorio. Si bien otros matemáticos también trabajaron motivados por la idea de determinar las mejores soluciones a problemas, pudiéramos decir, de conteo, de juegos de azar, como Blas Pascal y también Fermat. Entonces, en este caso, el más destacado fue este personaje que les estoy presentando. Importante, fue considerado el último gran genio, ¿sí?, porque era un filósofo que se destacó en muchas áreas de la vida. Y también quiero traerles el matemático ruso que vivió, bueno, en el siglo XX, de apellido Kolmogorov, y así es conocido, que también hizo sus aportes, en este caso, a la teoría de las probabilidades con su libro, el cual publicó en 1933, Los fundamentos de la teoría de la probabilidad. Bien, les pido que, bueno, que profundicen al respecto, ¿no?, sobre la vida de estos grandes personajes, ¿no?, de la historia de la matemática, y entonces vamos a comenzar nuestra clase ya con contenido. Vamos a ver el principio de multiplicación. Vamos a la diapositiva. Todos estos temas tienen que ver, por supuesto, con la teoría combinatoria, y aquí se los muestro. No debemos copiar, la idea no es copiar. Recuerden que estos temas podemos encontrarlos, y aquí les presento los libros como hemos ido haciendo, el libro de segunda parte, primera parte de matemática, 12º grado, y el libro que se está usando en las escuelas que están experimentando, ¿no?, en el perfeccionamiento. Ahí se los dejo, después pueden consultarlo. Vamos a ver la definición. Dice que si un suceso cualquiera puede ocurrir de n maneras diferentes, y después que ha ocurrido de una cualquiera de esas maneras, un segundo suceso puede ocurrir de p maneras diferentes, entonces los dos sucesos en ese orden pueden ocurrir de n por p maneras. ¿Para qué sirve este principio? En la matemática y en la vida cotidiana debemos resolver muchos problemas de conteo. Y no basta con saber que los números naturales se pueden poner en correspondencia con conjuntos numéricos. Así, cuando vamos a contar ciertos conjuntos, el número de elementos de los conjuntos lo podemos contar, por supuesto, haciendo una correspondencia con los números naturales. Por eso se le denominan los números para contar. Hay otro tipo de problemas de conteo que necesitan de algunos métodos como estos que le traemos como el principio de multiplicación. Y vamos a ver algunos de estos problemas que pueden ser resueltos con este principio. Y ahí se los muestro. Podemos irlo copiando, lo voy a ir comentando. Por ejemplo, cuántos números de 4 cifras son divisibles por 10, de cuántas maneras diferentes podemos vestirnos si tenemos 3 pares de zapatos, 4 pantalones y 5 camisas. Y el clásico problema de viajar de una ciudad a otra. ¿Sí? En este caso, si se quiere viajar, ¿no?, de una ciudad A una ciudad C, pasando por la ciudad B, de cuántas maneras diferentes podemos hacerlo. Si sabemos que de la A a la B lo podemos hacer de 3 maneras diferentes, y de la B a la C lo podemos hacer de 2 maneras diferentes. Este último problema, que estoy seguro que sus profesores en el aula, ¿no?, han tratado algún problema parecido a este, se resuelve dibujando un árbol, un árbol, ¿sí?, un diagrama de árbol, como le decimos, que es muy útil. En este momento vamos a concentrarnos en resolver el problema número 1. Y vamos a la diapositiva y les voy a mostrar cómo resolverlo aplicando este principio. Bien, ¿cuántos números de 4 cifras son divisibles por 10?
Por supuesto que pudiéramos contarlo de manera, pudiéramos decir manual, pero demoraríamos mucho. Para eso es el principio. Vamos a ver. Lo primero que debemos estar claro es en determinar los sucesos. Y en este caso, los sucesos van a tener que ver con los dígitos que pueden ocupar estas posiciones, es decir, los lugares de este número, y vamos a recordarlo, el lugar de las unidades, el lugar de las decenas, de las centenas y de las unidades de millar. Los dígitos que conocemos del sistema decimal del 0 al 9 van a ocupar estos lugares. Vamos a concentrarnos en las unidades de millar y aquí les voy a traer este ejemplo. ¿Por qué colocamos el 0 en rojo en las unidades de millar? Porque 0, es decir, no puede tomar el valor 0. En el dígito 0 no puede estar aquí porque si no el número no fuera de 4 cifras y no cumple con esta condición. De ahí que debemos estar claros que puede tomar valores, por ejemplo, del 1 al 9 y vamos a escribirlo. Y estas serían las posibilidades que hay, ¿no?, para este primer suceso. Tenemos 9 posibilidades. Vamos a ver para las centenas. En el caso de la centena, fíjense que cambio, podía haber sido 3, pero pongo el 0, ¿no?, que era el caso extremo que habíamos visto anteriormente, que no podía ser para las unidades de millar. Y entonces el 0, por supuesto, que tiene una gran lógica, para nada imposibilita que el número sea de 4 cifras, por lo tanto podemos colocar en las centenas los dígitos del 0 al 9. En el caso de las decenas, de igual manera, por ejemplo, ahí les coloco el 0, no hay problema en colocar los dígitos del 0 al 9 también, y noten que en el caso de la centena y de las decenas serían 10 dígitos que podemos tomar, de 10 maneras diferentes puede estar uno de estos dígitos aquí, ¿no? Y en el caso de las unidades, ahí podemos verlo, tenemos el número 0 y por supuesto porque cumple con una condición del ejercicio, el número debe ser divisible por 10, por lo tanto debe terminar en 0. De ahí que en este caso solo puede tomar el valor 0. Si tomara otro valor, no fuera divisible por 10 el número de 4 cifras. Vamos entonces a aplicar el principio de multiplicación. Ahí lo pueden ver. Multiplicamos las maneras diferentes, ¿no?, en que pueden aparecer los dígitos en cada lugar, 9 por 10 por 10 por 1. Y el resultado sería 900. Es decir, miren de qué manera más fácil hemos determinado cuántos números de 4 cifras son divisibles por 10, sin tener que contarlos uno a uno. Y aquí les muestro la respuesta como debe ser. Le doy un breve tiempo para que tomen unas notas sobre este ejercicio. Bien, ahora vamos a estar viendo el principio de las inclusiones y exclusiones. En este caso, quiero referir que, bueno, que el principio es bien complicado cuando vemos esa definición en el libro de texto y generalmente lo aplicamos de otra manera, aplicando diagramas conjuntistas. Vamos a ver un ejemplo y a partir de ahí lo vamos a explicar, lo de los diagramas, que ya ustedes han resuelto ejercicios de esta manera, ¿no? Solo estamos recordando y después también vamos a resolverlo aplicando la definición. La definición, bueno, aparece, aquí se los muestro, en la página 16 del libro de texto, primera parte, ¿no?, de matemáticas, 12º grado, y también en el libro que se está usando de perfeccionamiento, ahí les muestro las coordenadas donde podemos encontrar esta definición. Vamos entonces a ver el ejemplo que les traigo. Y ahí está el ejemplo. El ejemplo lo tenemos es el ejercicio 29 de la página 19 del libro de texto de 12º grado, de la parte 1. Por lo tanto, no creo que sea necesario copiarlo, podemos sencillamente tomar el libro e ir al ejercicio y ahora vamos a concentrarnos en seguirme en la resolución del ejercicio. Vamos a comentar el ejercicio. Es un ejercicio que muchas veces se usa como el primer ejemplo, ¿no?, cuando nos vamos a referir a este contenido donde se aplica este principio, ¿no?, de las inclusiones y las exclusiones. Y dice que un grupo de jóvenes, se conoce que 19 de ellos les gustan las matemáticas. Un grupo de jóvenes, por supuesto, que está en un aula, ¿no?, que son compañeros de aula. Y ahí vemos la cantidad de ellos que les gustan las matemáticas, la historia y las artes plásticas. También el problema nos da los datos, es decir, la información de que las combinaciones, es decir, a qué jóvenes les gustan 2 de estas asignaturas y también a qué jóvenes les gustan 3
de estas asignaturas, es decir, las 3 asignaturas. Además que 5 estudiantes no prefieren ninguna de ellas. Vamos a ver, lo primero que debemos hacer en este tipo de problemas, y aquí se los muestro, por supuesto, es extraer los datos. Ahí tienen los datos. Importante en este tipo de problemas, ¿no?, que al final es un problema de conteo, donde debemos determinar cuántos estudiantes integran este grupo, cuántos jóvenes integran el grupo. Sería un poco, ¿no?, ilógico sumar sencillamente a los que les gustan la matemática, las artes plásticas y la historia, y finalmente sumarle 5, porque ya vemos que hay estudiantes que gustan de 2 de estas asignaturas, de 3 de estas asignaturas, así se repiten. Vamos entonces a ver el análisis en diagramas conjuntistas o diagramas de Venn, y aquí se los voy a ir mostrando. Miren, supongan que aquí vamos a representar todo el grupo de jóvenes y vamos a ver los que les gusta la matemática, las artes plásticas y la historia. ¿Y por qué dibujamos círculos, ¿no?, diagramas donde ellos se entrecruzan? Bueno, porque sabemos por datos del ejercicio que hay estudiantes que le van a gustar 2 de estas asignaturas y también 3 de estas asignaturas. Vamos a ver, este tipo de problemas debemos comenzar de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero? Debemos partir inicialmente de, por ejemplo, los estudiantes que les gustan las 3 asignaturas, la mayor cantidad de asignaturas, donde está el intercepto, y aquí se los muestro, se los voy a con el cursor, de estos 3 círculos o diagramas que tenemos aquí. Y aquí debe estar esos 2 estudiantes que les gustan las 3 asignaturas. Vamos entonces ahora a pasar a los que les gustan 2 asignaturas. Es la mejor manera de resolver este tipo de ejercicio. Aquí está, prefieren matemáticas y artes plásticas 2 estudiantes. Noten que ya tenemos 2 estudiantes que están dentro de matemáticas y dentro de artes plásticas. Por lo tanto, el número que vayamos a colocar debe estar en esta área. Y por supuesto que debemos determinarlo sustrayendo 12 menos 2, que va a dar 10. Noten que 10 más 2 es 12, por supuesto, y es el grupo de estudiantes que coinciden en el gusto de ambas asignaturas. Prefieren historia y matemáticas 7. Bueno, ya tenemos, en este caso, ya tenemos entre historia y matemáticas, ya tenemos 2. Restamos 7 menos 2 y el resultado va a ser 5. Y en el caso de historia y artes plásticas, ahí lo pueden ver, van a ser 5 estudiantes y como ya tenemos 2 aquí en la coincidencia, ¿no?, de ambos diagramas, de ambos círculos que representan, ¿no?, la cantidad de estudiantes, podemos sustraer 5 menos 2 y va a resultar 3. Finalmente tomamos los datos donde hablan el gusto, ¿no?, de los estudiantes por una de las asignaturas, 19. Noten que en el caso de matemáticas, podemos verlo aquí, se lo muestro con el cursor, sumamos 10 más 2 más 5 porque ya a estos estudiantes les gusta la matemática. Y el resultado, por supuesto, que sería 17 y restamos 19 menos 17 y esto va a resultar 2. Y ahora, bueno, vamos a ver los estudiantes que les gustan las artes plásticas. En el caso de las artes plásticas tenemos, y se los muestro con el cursor, 10 más 2 más 3. 15 estudiantes. Debemos restar 17 menos 15 y es el número que debemos colocar en el área que falta por completar. Y en el caso de los estudiantes que prefieren historia son 11. Y noten que ya dentro del círculo que representa, ¿no?, los estudiantes de historia tenemos 5 más 2, 7, más 3, 10, restamos 11 menos 10 y el resultado será 1. De esta manera hemos completado, ¿no?, este diagrama, solo faltaría colocar los 5 estudiantes que no prefieren ninguna de estas asignaturas. En muchos exámenes y pruebas aparecen ejercicios de este tipo donde el estudiante debe completar los espacios dentro de estas intersecciones entre conjuntos. Por lo tanto, recuerden siempre esto, que siempre es bueno empezar de adentro hacia afuera. Y vamos a representar estos 5 estudiantes que faltan y aquí lo colocamos. Bien, ahora ¿cómo sabemos finalmente cuántos estudiantes conforman el grupo? Por supuesto que sumando todos los números que aparecen en este diagrama. Y aquí se los voy a mostrar. Ahí lo tienen. Finalmente sumamos 5 y el resultado sería 30. Y por supuesto debemos dar una respuesta. Le doy un breve tiempo para que tomen nota sobre la resolución de este ejercicio. Bien, ahora vamos a ver cómo resolver este mismo ejercicio, pero aplicando
directamente la definición que veíamos anteriormente, que ya les decía que parece un poco complicada, pero sencillamente se concentra en cómo determinar el número de elementos de varios conjuntos, ¿sí? Es una operación que hemos realizado anteriormente, ¿no?, en la teoría de conjuntos, pero en este caso pueden ser varios conjuntos y vamos a determinar el número de elementos, no la intersección o la unión, sino el número de elementos. Vamos a la diapositiva y se los muestro. Debemos determinar el número de elementos del grupo. Vamos a aplicar el teorema 2, como les decía, y ya aquí lo tenemos contextualizado. Miren, el número de elementos del grupo, y por supuesto aquí vamos a excluir los 5 estudiantes que no gustan de ninguna de estas asignaturas, de los que gustan de matemáticas, de las artes y de historia. ¿Cómo lo vamos a hallar? Bueno, sumando el número de elementos, es decir, en este caso de estudiantes que gustan de cada asignatura en particular, que gustan de 2 asignaturas y que gustan de las 3. Pero noten cómo se alterna el signo. Primero se sustrae, después se suma. Y así sucesivamente depende de la cantidad de conjuntos con las que estemos tratando. Vamos a contextualizarlo y mírenlo aquí. Así de sencillo, 19 estudiantes gustan de matemáticas, de las artes 17 y de historia 11. Esto lo sumamos y vamos a restar las intersecciones de matemática con las artes, de matemática con historia y de matemática también y de historia con las artes. Bien, ahí se los muestro, 12 más 7 más 5. Calculamos y aquí podemos ver el resultado, da 25 y no hemos cometido un error, por supuesto. A 25 debemos sumarle 5. Que son los estudiantes que no gustan de ninguna de las asignaturas. Y miren qué sencillo la aplicación de este teorema. Obtenemos, por supuesto, que el mismo resultado. Le doy un breve tiempo para que tomen nota al respecto. Bien, espero que hayan entendido. Ahora en esta parte de la clase vamos a estar viendo la definición de probabilidad y sus propiedades. Vamos a la diapositiva. Y aquí lo tenemos, la definición clásica de probabilidad. Si un suceso A puede ocurrir en n casos de n casos posibles e igualmente probable, se define la probabilidad de A y se denota P en A al cociente de los casos favorables sobre los casos posibles. Y aquí se los muestro. Bien, ahí lo tenemos. Creo que bueno, esto podemos encontrarlo en esta página que les muestro aquí en el libro. Y importante, n sub A, los casos favorables siempre van a ser menor o igual que los casos posibles. Después lo consultan en el libro. Tomen la página y vamos a ver ahora un ejemplo en esta propia diapositiva. Vamos a ver el ejemplo, le llamamos clásico, pero no por clásico deja de tener un gran valor. De hecho, es una de las motivaciones por la que surge, ¿no?, toda esta teoría. Vamos a verlo. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo impar? En este caso, lo primero que debemos tener en cuenta es la definición de número primo. Recuerden que dentro de los números primos tenemos el 2, pero el 2, que es el primer número primo y es el único número primo par, no entra aquí, sino sería el 3 y el 5. Repito, vamos a la diapo. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo impar? Vamos a primero definir, ¿no?, cuáles son estos números y también el suceso. En este tipo de ejercicio es importante estar claro de cuál es el suceso que vamos a estar analizando, ¿sí?, y los casos favorables y los casos posibles. Vamos a verlo. Los primos impares serían 3 y 5. ¿Qué serían los casos favorables? 2 casos favorables al tirar el dado. Y por supuesto, como el dado tiene 6 caras, 6 casos posibles. Miren qué sencillo. Dividimos 2 entre 6 y el resultado es 1/3. Es importante aquí saber interpretar este resultado. ¿Qué significa esto? Que cuando tiremos un dado tenemos 0,33 de probabilidades, aproximadamente 1/3, de que aparezca el 3 o el 5. Dicho de otra manera, cada 3 veces que tiremos un dado, una de ellas debe aparecer el 3 o el 5. Es una probabilidad, no tiene que cumplirse siempre, por supuesto. Vamos entonces a continuar y vamos a ver en la siguiente diapositiva las propiedades
de las probabilidades. Y aquí se los muestro. Para todo suceso A, la probabilidad va a estar entre 0 y 1. No va a pasar de aquí. Y tiene una gran lógica: si el numerador de este cociente es menor o igual que el denominador, por supuesto que el resultado va a estar entre 0 y 1. Segundo, si A y B son excluyentes, son sucesos excluyentes, es decir, no pueden ocurrir simultáneamente, entonces la probabilidad de A o B sería la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y esto lo podemos ver en el propio ejemplo que analizábamos anteriormente, de 3 y 5 cuando tiramos el dado. La probabilidad de que aparezca el 3 es 1 sobre 6 y la probabilidad de que aparezca el 5 también es 1 sobre 6. Por lo tanto, la probabilidad de que aparezca 3 o 5 cuando tiremos el dado sería 1/6 más 1/6, que resulta 2/6. Cuando simplificamos, esto resulta 1/3. ¿Ok? Y la probabilidad de es decir, que no se dé el suceso A sería 1 menos la probabilidad de que se dé el suceso A. Eso después se los voy a orientar en un ejemplo que les traigo. Importante en el caso aquí de las propiedades ver los casos extremos que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Tomen la página donde podemos ver estos conceptos, es decir, estas propiedades de las probabilidades, y continuamos en la siguiente diapositiva para ver algunos casos extremos. Y aquí se los traigo. Estos casos particulares, se los voy a mostrar, sería que la probabilidad resulte 0 y en ese caso diríamos que es un suceso imposible. Un ejemplo sería que al tirar el dado aparezca el número 7. Esto es un suceso con toda certeza imposible. Y en el caso de que resulte 1, fíjense que son los valores extremos que puede tomar, lo llamaríamos suceso seguro. Por ejemplo, la probabilidad de que al tirar el dado aparezcan los números del 1 al 6. Esto sería un suceso totalmente seguro. Siempre va a aparecer un número del 1 al 6. Visto esto, quiero en este momento de la clase recomendarles que pueden descargar en el Play Store una aplicación, la que tienen aquí. Solo tomen el nombre y después la pueden buscar en el Play Store. Probabilidad diagramas de Venn. Esta aplicación trae ejercicios que nos pueden ayudar a sistematizar estos contenidos. Repito, probabilidad diagramas de Venn. Y vamos a continuar con un ejemplo que les traigo. Dice el ejemplo: seleccione la respuesta correcta marcando con una cruz en la línea dada. El ejercicio nos habla de un grupo, ¿no?, de médicos, una brigada de médicos que va a Haití, a ayudar al hermano pueblo de Haití. Y bueno, no les digo más, les voy a dar un breve tiempo para que lo copien y ahora explicamos su resolución. Retomamos el texto del ejercicio y ahí lo tenemos como parte de la ayuda humanitaria, ¿no?, al hermano pueblo de Haití. Como les decía, por el terremoto ocurrido en el 18 fue una brigada de médicos cubanos. Ahí pueden ver 6 pediatras, 6 médicos generales y 4 cirujanos. En total serían 16. La probabilidad de seleccionar al azar un jefe de la brigada que no sea cirujano, y por ahí ya podemos ir viendo los casos favorables y los casos probables. Primero vamos a determinar bien, como les decía, el suceso. Sería seleccionar un jefe que no sea cirujano. Los casos posibles serían 16, son el número de médicos, y los casos favorables, por supuesto, serían 12 médicos, porque debemos excluir los 4 que son cirujanos. Tan sencillo como dividir estos dos números, como dice la definición, y podemos hallar la probabilidad. ¿Qué significa esto? Por supuesto, significa que de 4 médicos, por ejemplo, ¿no?, 3/4, significa que de 4 veces que intentemos escoger al azar un médico para que sea jefe de la brigada, 3 veces vamos a obtener un médico que no va a ser, por supuesto, cirujano. También les quiero recalcar que en este problema pudiéramos determinar la probabilidad del no suceso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nos hemos concentrado en la probabilidad de que tomemos uno que no sea cirujano, pero pudiéramos concentrarnos en la probabilidad de que tomemos uno que sí sea cirujano.
y entonces la probabilidad real que estuviéramos hallando sería que no se dé el suceso de que sea cirujano. Por supuesto, se los dejo de tarea para que lo hagan en casa, por supuesto. Vamos a ver ahora otras tareas que les quiero orientar. Y aquí se los muestro. Miren, primeramente una pregunta. Vamos a colocarlo todo en la diapositiva. Una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la probabilidad que en un partido de fútbol entre los jugadores y el árbitro, dos de ellos cumplan año el mismo día? Quiero explicarles solo aquí que me estoy refiriendo a que en un partido de fútbol tenemos 22 jugadores y el árbitro serían 23 personas. Deben determinar la probabilidad de que dos de esas 23 personas cumplan año el mismo día. Quizás pueden pensar que es una probabilidad bien baja, sin embargo no es así. Se los dejo de tarea para que investiguen. Además podemos resolver los ejercicios de los exámenes finales de matemáticas de 12º grado que tienen que ver con este tema, así como los ejercicios que aparecen en los dos libros de los que hemos estado hablando. Le doy unos segundos para que copien estas coordenadas y continuamos. Bien, aquí les quiero mostrar, recuerden que podemos descargar estas clases que estamos grabando en estas direcciones que he colocado aquí, ¿no? En la página oficial del MINET, en nuestro canal de YouTube y la APK de donde podemos descargar las clases y también en QEduca. Finalmente quiero mostrarles este código QR que podemos escanear en la propia pantalla con Zapia, como les muestro aquí, podemos escanearlo con Zapia y nos va a llevar a una posición en internet donde podemos descargar las diapositivas que estamos mostrando para ayudarlo en el estudio. Bien, sin tiempo para más, nos estamos despidiendo, no sin antes exhortarlos a que estudien, que resuelvan estos ejercicios que hemos orientado de tarea. Desde ahora recuerden para después obtener un buen resultado en el examen de ingreso, que es nuestro objetivo final, y nos vemos en otra ocasión.